Muy buenos días, el tema de hoy es injuria. Vamos al libro de Lucas capítulo 6, 27 al 31. Pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Injuria. Encontramos acá una respuesta a nuestro Señor Jesucristo a quienes nos injurian. El mejor ejemplo lo encontramos a Él. Mire que Él no se enfrentó con ellos. Él ni siquiera se fue a pelear a los puños como lo hacemos de pronto algunos de nosotros. Porque eso es una injuria, es una calumnia. ¿Usted cómo viene a hablar esto de mí? ¿Cómo viene a decir que soy ladrón, que soy mentiroso, que soy avaro, que soy egoísta, que soy tramposo, que soy fornicario, que soy idólatra? Bueno, muchas cosas que el enemigo puede usar a otras personas para llevarnos a la injuria. Inclusive hay personas que por injuria han ido a los estrados judiciales por injuria, por calumnia. Pero aquí mire que encontramos que el Señor nos enseña por qué no debemos hacer caso a la injuria. El Señor Jesús no lo hizo. ¿Cuántos injuriaban contra Él? Pero tú que te dices ser hijo de Dios, algunos les llamaban que tenía demonio, otros les decían que echaba fuera los demonios por Belzebub, otros lo llamaban que era mentiroso, que era manipulador. Algunos lo tenían como que no era el hijo de Dios, porque Él decía que venía en el nombre del Padre, que Él venía y hacía la voluntad del Padre, que Él no era el Dios. Pero cuántas injurias han venido sobre su vida y de pronto usted se ha enfrentado a otras personas con palabras también, respondiéndole de la misma manera, con malas palabras de pronto, con acusaciones, con falsas acusaciones, de pronto a puños, patadas, golpes, no sé, de pronto alguna situación difícil que se le haya presentado, pero se le salió ese viejo hombre de pronto que ¿quién es usted para meterse conmigo, por decirme esto? Bueno, podría haberlo hecho el Señor Jesús, pero mire que Él no lo hizo, Él nunca se presentó así. Ya que la injuria son de esas personas difíciles que parecen saber exactamente cómo fastidiarnos, cómo entrar en el clavo en cada persona, y entran a frustrar y a herir nuestros sentimientos, y vienen a crear problemas, división y contiendas. Y tratar con este tipo de personas se nos convierte en una situación difícil, pero es un ejercicio en el cual el Señor lo permite en su vida y mi vida, pero es donde quiere demostrar su amor, su transparencia, su fidelidad en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, porque recuerde, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si realmente vive Cristo en mí, ¿cómo reaccionamos? ¿Será que no nos aguantamos, como dicen algunos por ahí, ni un tinto? ¿Será que no nos aguantamos una mala cara? ¿Será que no nos aguantamos una mala mirada? Y respondemos la injuria. El tema de la injuria tiene que ver cómo también actuamos o reaccionamos usted y yo. Como le acabamos de leer en el texto, es que lo que el Señor quiere que haga. ¿Será que usted y yo ponemos la otra mejilla? ¿O será que se cree yo? ¿Por qué me voy a prestar para eso? ¿Qué tal También eso ni porque yo fuera bobo o algunas cosas que el enemigo nos vende también a veces para reaccionar. Dice a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Pero ¿cuántas veces lo hacemos? Nunca, ¿cierto? Que siempre, yo lo que le presté, ¿cuándo me lo va a devolver? ¿Qué le pasa? ¿Usted qué cree? ¿Que yo soy un banco o soy una ONG? Algunas cosas empezamos a declararle a la otra persona. Y nuestra respuesta, ¿cuál es ante esas personas difíciles? Pero ¿cómo usted debemos entrar y yo? El mejor ejemplo que lo encontramos a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo obraría? Debemos pensar, Señor Jesús, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Cómo obrarías tú? ¿Qué responderías tú? No qué respondo yo en mi humanidad, en mi voluntad, en mis emociones, en mis pensamientos, sino qué harías tú en esta situación y será que yo lo puedo hacer, pero guiado en la dirección del Espíritu Santo. Claro que lo puedo hacer, porque el Señor Jesús vino a habitar en un cuerpo como el suyo y como el mío. Mire lo que dicen en Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay palabras que no escuchamos de Dios. Estas que acabamos de leer, ponle en la otra mejilla, entregale la túnica, caminar la milla extra para otra persona. No lo hacemos, o sea, como que no escuchamos la palabra de Dios, no la entendemos, ¿cierto? Lo que Él nos dice que debemos hacer. Y a veces actuamos nuestra humanidad, nuestra voluntad. ¿Qué le pasa? ¿Yo qué voy a hacer? Sí, soy cristiano, pero tampoco me voy a bajar de nadie. ¿Qué le pasa? Yo también tengo derechos. Bueno, muchas cosas, como le decía, el enemigo puede usarnos para también entrar en discusión y contienda.
Él mostró autoridad bajo control del Espíritu Santo, ya que Él usó la reprensión cuando era necesario el Señor, no solamente para defenderse, sino cuando era necesario para demostrar también su autoridad. Y es que Él también tuvo que enfrentar personas difíciles, pero también es usted y yo debemos entrar también ese tiempo, ese conocimiento de lo que el Señor nos quiere llevar a conocer, a entender, pero también cómo usted y yo estamos obrando. ¿Será que estamos obrando acorde a las Escrituras o acorde a nuestras emociones y pensamientos en ese momento? El mismo Señor Jesús lo dice en el libro de Marcos, capítulo 11, 28 al 29. Dice: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Mire que aún el Señor Jesús le respondía con respuestas sabias. Quedaban todos pensando: ¿será que si le decimos esto vamos a decir que no creemos en Dios? Si vamos a decir lo otro, vamos a decir que somos hijos del diablo. Siempre los ponía el Señor Jesús a pensar, pero mire que los confrontaba con la palabra, pero no los confrontaba para entrar en discusión y en pelea o en contienda. Así debemos actuar usted y yo. Por eso debemos pedirle dirección al Señor, al Espíritu Santo, cómo hablar, cómo actuar. Por eso cuando le digo: Señor Jesús, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Cómo obrarías tú? ¿Cómo lo podrías obrar a través de nuestras mentes o nuestros corazones? Y es que podemos entrar a ese cambio, esa transformación, pero solamente cuando estamos a la luz de las Escrituras. Por eso mismo el Señor Jesús lo habló en Marcos capítulo 10, versos 2 al 3. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Mire que aún así los confronto con la palabra. Por eso es que usted y yo debemos actuar sabiamente, no en emociones, no en nuestro carácter, nuestra voluntad. El mismo Señor los confrontó con la palabra. ¿Y qué respondían ellos? Sabiendo las Escrituras, porque el Señor hablaba era con personas de la ley, personas conocedores de la palabra. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Cómo obraron ellos? ¿Qué hacían ellos? No podían responder, no podían, porque estaba obrando a través del Espíritu de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y si usted y yo estamos llenos del Espíritu de Dios, ¿por qué vamos a obrar en nuestras emociones o en nuestra humanidad? No lo debemos hacer. Debemos ser guiados por el Señor a la luz de la palabra, con la dirección del Espíritu Santo. Mire lo que dice el Señor en Lucas 7, 40 al 42. Y dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Mire que aquí nos enseña sobre el perdón. Y eso tiene que ver claramente con la injuria. Y la injuria es que usted y yo perdonemos toda injuria. Por eso el Señor le hace esta pregunta a Pedro. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál creería usted? ¿El que le perdonó más o el que le perdonó menos? Aquí la respuesta es lo que el Señor lo guió a usted y a mí a obrar en otras personas. Porque a veces creemos que esta persona me debe tanto y tiene que pagarme, yo no sé. Él mirará cómo lo va a hacer, lo único que me interesa es que me pague lo que me debe. Solamente nos interesa nuestro propio beneficio, pero no cómo podrían actuar otras personas. Al mismo el Señor lo habla en el libro capítulo 6, 27 al 31. Dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que hiera en una mejilla, presentale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica la niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hoy la oración es que usted y yo podemos ser injuriados, pero también no debemos prestarnos para injuriar a otros. Y si alguno injuria contra nosotros, hagamos caso a la palabra, pero también hagamos caso omiso a lo que hayan dicho nosotros, ya que tenemos nuestro defensor, al Señor Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo debemos pedirle orientación y dirección, cómo actuar en determinada situación, porque a veces ese viejo se quiere levantar y es porque todavía le falta clavarlo a través de la cruz del Calvario. Y ese viejo hombre es el carácter, los pensamientos, las actitudes, la voluntad. Y es donde el Señor quiere llevarnos hasta una transformación por la luz de las Escrituras. Por eso Él no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Todo lo contrario, bendiciendo. Sabiendo que usted y yo fuimos llamados para ser herederos de la bendición, no herederos de maldición.
Y si somos herederos de bendición, actuemos acorde a las escrituras, actuemos acorde a la palabra, no con la injuria, no respondiendo mal por mal, sino bien, mal por bien. ¿Cierto? Hoy le oro y le clamo, pido al Señor que toda injuria que haya venido sobre su vida y mi vida, que sea el Espíritu Santo dando la victoria en todo, en Cristo Jesús.